Entonces tenemos la impresión diagnóstica, diagnóstico 1, una aterosclerosis de las arterias de los miembros inferiores, diagnóstico 2, una hipertensión esencial primaria, y el diagnóstico 3, diabetes mellitus insulino dependiente, con otras complicaciones especificadas como estábamos hablando de la úlcera en el pie, y el mal perforante plantar. Hay que tener en cuenta en específico en esta diapositiva los números que utilizamos, de los códigos que utilizamos del ICD-10. Bueno, Serie. Entonces al paciente se le realizaron los paraclínicos y como podemos ver, bastante elevados, lo que nos refiere otra vez a la neuropatía ya está bastante avanzada, una glucosa de 153, lo que nos indica que no sabemos qué está pasando con el funcionamiento del tratamiento del paciente, una creatinina de 3 también elevada, el paciente no está eliminando correctamente los desechos en el organismo. Pues ya vemos el volumen en la orina está aumentado, el paciente lo ya refirió en la revisión por sistemas, la depuración de creatinina está disminuida porque ya el cuadro hemático pues se le realiza también para ver si tiene anemia el paciente, se va a llevar a una cirugía y para mirar si hay algún poco de infección, pero resulta negativo. En cuanto a las pruebas de coagulación, el paciente presenta pues, buenos índices le da al médico acceso pues, para poder realizar la cirugía y se le realiza una ecografía de vías urinarias de rutina en el cual no se encuentra ningún tipo de alteración. Con estos paraclínicos, a mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, al doctor Valencia, ¿usted qué cree, por ejemplo, el manejo que se le está dando a este paciente en cuanto, pues, observando los paraclínicos, qué tal es el manejo de este paciente? ¿Usted cree que se pudo haber, por ejemplo, evitado esa complicación? O sea, que estuvo mal en el ejercicio médico. No, pues ahí no sabemos, ¿cierto? Porque hay muchas causas, o sea, hay mucha más historia. El paciente es paciente crónico, ya tiene una falla renal pues instaurada, que eso es como lo que uno ve ahí preocupante. Pero estas complicaciones, o sea, las microangiopatías y las macroangiopatías, todas esas que, como esta pues de los pies, que es de las más frecuentes, de así a crónicos, en pacientes crónicos, son multicausales. O sea, no es solamente lo que les decía ahora, la adherencia del paciente. La mayoría pues que dejan los tratamientos, no los hacen bien, no es que el médico haya fallado, no le haya mandado lo que era correcto. A veces, a pesar de un buen tratamiento y a pesar de una buena adherencia, el paciente de pronto no sabe, no lleva una adecuada dieta, ya sea porque no ha tenido la asesoría pues de nutrición y dietética, o porque de pronto los recursos no le dan tan bien. Son pacientes que a veces requieren pues ciertos alimentos, no tanto, o sea, bajarle mucho a los calóricos, mejorar los proteicos y estas cosas, y entonces al final usted sabe que la dieta de mucha gente es aguapanela con arepa y ya. Entonces eso dificulta a veces el manejo. Lo otro, las costumbres. Lo otro, el trabajo. Muchas personas que están sometidas a trabajos pues físicos, entonces van también, o sea, se lastiman más fácilmente. Estos pacientes, por ejemplo, van perdiendo la sensibilidad y no tienen forma de tener un buen calzado, ¿cierto? O sea, si uno tiene el abuelito diabético, generalmente uno de niño Dios le regala unos tenisitos bien blanditos, bien buenos, pero a estas personas generalmente pues no hay quien les dé unos zapatos, tienen los mismos zapatos de hace 10 años ahí pues y les hacen poner tapas con puntillas y eso les va haciendo después la úlcera, ¿sí? Entonces hay una cantidad de cosas que casi siempre son derivadas de la pobreza, la condición social, de la higiene, ¿cierto? Toda esa parte pues que ustedes han analizado también con la doctora Galicia cuando van a las comunidades, que no es solamente, bueno, y el acceso, por otro lado, el acceso a los servicios de salud. Muchos pacientes, aunque quieren ir, no les aceptan, ¿cierto? No les autorizan a tiempo. El paciente, por ejemplo, el médico lo está viendo y empieza a detectar inicios de microangiopatía en los miembros inferiores, entonces requiere una arteriografía, como dices tú allí, pues vaya, pídala, pues, no, yo tengo Sisbén 1, Sisbén 2, entonces, para que la prueben ese es el problema. O usted lo remite al vascular, y entonces, sí, dentro de un mes le dan la autorización para que al otro mes vayan del vascular a pedir la cita, para que el doctor cuando tenga tiempo lo vea, él le pide que no, que hay que operarlo y
y así se van pasando los días y las cosas. Entonces, bueno, lo otro es que los mejores medicamentos, pues hay unos medicamentos que tienen menos efectos adversos, pero entonces no están en el post, ¿cierto? Son muy buenos. Las insulinas, o sea, hay unas insulinas muy buenas ahora que mantienen muy bien controlada la glicemia en las 24 horas del día, se requieren menos chuzona y todo eso, pero entonces no está en el post, entonces el paciente los tiene que comprar, entonces a ellos les toca seguirse poniendo la cristalina en la NPH y con eso quedarse allí, y la misma metformina, pues, pues que uno no sabe, pues de todas maneras, aunque igual, pues, o sea, si no hay más, uno le tiene que formular lo que hay, ¿cierto? Pero de todas maneras usted sí nota a veces diferencias con el, pues desafortunadamente, según si es de los estratos sociales, del estrato nutricional, de la cosa pues que se... Entonces son muchas causas. Yo no creo pues que haya una falla allí, que no es que el médico cómo le corre mandar, no, pues ahí se le está haciendo. O que el paciente haya sido el desjuiciado que no se cuidó y vea cómo tiene el riñón y vea esas piernas, no, sino que son toda esa serie de cosas que de pronto se pueden haber sumado, ¿no? Pero, pues no sé qué más... Este paciente, yo lo conozco hace más o menos un año, porque estaba pues siempre en el 6º piso y lo tuvimos hospitalizado hace 9 meses aproximadamente, donde a él se le hizo la evidencia de su enfermedad arterial periférica con arteriografía, y a la EPS se le solicitó la primera colocación de un stent. La EPS lo autorizó y había que hacer un segundo tiempo, en palabras del hemodinamista, en los siguientes 15 días de haber colocado el paciente estuvo hospitalizado un mes. La EPS no aprobó el procedimiento, el paciente regresa 8 meses después con el procedimiento aprobado. O sea que si hay una falla en el sistema, y esa falla en el sistema repercute en el paciente. Posiblemente los factores que estaban analizando en relación con las insulinas, sí es cierto también, pero más grave es que a pesar de que están aprobados en el POS, ya todas las insulinas están en el POS, las EPS siguen negando las insulinas glargina, la insulina lanti, la insulina, todas las otras insulinas, entonces tienen un problema. Este paciente muestra un claro deterioro de su función renal acompañado de su enfermedad periférica, que para fortuna del paciente no se empeoró. El paciente más o menos en los 8 meses realmente los cambios que se dieron no fueron tan dramáticos, porque es un paciente que, como vieron, no es fumador, entonces no empeoró su situación. Bueno. Entonces ahora pues vamos a hacer una descripción del procedimiento quirúrgico. ¿Puedo preguntar una cosa? Sí. ¿Ese paciente se pudo operar cuando estaba programado? ¿Con esos resultados para que...? El paciente, pues son cosas que no se han comentado acá, pero el paciente en el proceso intrahospitalario, el paciente tuvo una valoración por nefrología autorizó una nefroprotección. Con esa nefroprotección se hace todo el manejo adecuado de los medios de contraste, como ya lo mencionaba ahorita él. Y el paciente se dio al procedimiento, se continuó la nefroprotección las 48 horas siguientes. El paciente evolucionó bien, inclusive después de los controles post-tratamiento, están creatininas de 2,6, 2,5, sin ningún problema para el paciente. Bueno, entonces en la descripción decimos que se hizo la primera intervención, la segunda intervención el 30 de octubre de 2012. Entonces en el procedimiento vemos un aortograma abdominal y estudio de miembros inferiores con arteriografía. Y la finalidad era terapéutica. El procedimiento, la angioplasia con aterectomía de vasos de miembros inferiores con balón prótesis stent o injertos protésicos con una finalidad terapéutica. Entonces, en los hallazgos se encontró una aorta abdominal con placas sin estenosis significativa, un trombo celíaco y sus principales ramas sin compromiso estenótico y significativo, y una arteria mesentérica superior e inferior sin compromiso estenótico significativo. En el tratamiento realizado, entonces, además se realizó un estudio angiográfico encontrando arteriopatía periférica, que se realizaba el ATP con balón tibial anterior izquierda, y se propone para un segundo tiempo, esto es lo que comentábamos, que tenía que haberse dado 15 días después,
el manejo con stent medicado sobre la arteria tibial posterior bilateral y el tronco tibio peroneal izquierdo. En la depresión diagnóstica de enfermedad vascular periférica, insuficiencia arterial, diabetes mellitus insulino requiriente y un mal perforante plantar e hipertensión primaria. Entonces vemos que pues a pesar de todos los problemas que hubo de que pues, se diera la cirugía 8 meses después, hubo un gran logro y es que se pudo ubicar el stent medicado, que nos comentaba el doctor Bedoya que son bastante caros. Los stent medicados son una tecnología que ahorita está muy en boga, que ha venido entrando de hace por ahí unos 7 años para acá. Actualmente ya se utiliza unas sustancias que han generado mayor confianza en el ámbito médico, que se llama el Severolimus y el Everolimus. Antes se utilizaba el Tacrolimus, pero el Tacrolimus ha entrado en desuso por los problemas que le generaba al paciente, por la reestenosis de los stents y por la posibilidad de embolización. Sin embargo, un stent medicado está entre 8 y 22 millones de pesos aproximadamente, y ya con el uso extendido de todos los procedimientos endovasculares que ahora se está proponiendo, las EPS están molestando mucho para los stent medicados. Y la causa de la demora de este paciente fue conseguir un stent medicado con Severolimus, que era lo que el hemodinamista que hizo el procedimiento pidió, porque no se consigue con Tacrolimus. Pues son cosas que también se le sale a la EPS, pero la EPS realmente en la última dilató el procedimiento, porque para un stent cardíaco con Severolimus o Everolimus lo están aprobando más o menos en un mes, y no entendemos por qué razón para algo tan periférico y tan importante se estén demorando tanto. Pues a manera de conclusión vemos que el gran problema que hubo con el paciente fue de parte de la EPS, porque el manejo médico, manejo clínico pues fue bastante como acertado por la realización de la arteriografía y por la evaluación que se hizo para denominar denominar la importancia de la implantación del stent medicado. ¿Qué es ATP? Arteria tibial posterior. Doctor Zapata, de pronto un comentario. Bueno, si me puedes devolver a la anterior. Bueno, estamos viendo que entre los paraclínicos, ustedes hablaban, por ejemplo, de la glicemia 53, además unos valores de referencia y todas estas cosas. Antes de hacer el resto de aclaraciones con respecto a algunos detallitos de la exposición, creo que aquí, como tal, como dice el doctor Valencia, yo no creo que haya alguna falla en el tratamiento, pero seguimos viendo lo mismo y hacemos siempre lo mismo. Fue lo que hablábamos la semana anterior cuando estábamos viendo el núcleo de enfermedad psicopéptica. Nosotros tenemos una cosa que se llama el síndrome del caballo carretillero. Nosotros tenemos una cosita acá y no vemos ninguna cosa. Este es un paciente que tiene una insuficiencia arterial, ¿cierto? Una enfermedad arterial oclusiva, que ya es crónica. Es un paciente que tiene muchos factores de riesgo. Empecemos por la obesidad, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que de diagnóstico principal no podemos colocar la diabetes mellitus, yo rebatiría eso. Porque Doctor, le aclaro una vez. Realmente tiene razón, pero para la presentación del caso, el diagnóstico principal del caso específico es ese. Inclusive ahí lo vimos ahorita, lo hemos considerado en los diagnósticos. Dejamos la diabetes, la hipertensión, el mal perforante plantar como otras, la nefropatía. Sí, no, estoy de acuerdo con eso, ¿cierto? Pero lo que quiero es que ustedes vean que este es un paciente que muy probablemente cuando se le encontró esa primera enfermedad arterial oclusiva, era porque ahí sí estaba maltratado o no había sido diagnosticado como diabético. ¿Por qué? Porque nos estamos yendo nada más a diagnosticar lo que vemos así grande. Entonces, probablemente le han visto eso, probablemente tengan los síntomas antes, se le han hecho todos los exámenes, pero son pacientes que anteriormente no han sido diagnosticados como diabéticos. Y lastimosamente estamos llegando a todas estas complicaciones macro y microvasculares, porque vean que también es un paciente que hasta está anémico por alteración de la eritropoyetina, lo más probable es una insuficiencia renal crónica. Entonces, yo creo que el subdiagnóstico también a veces hace que, no en este caso, pero antes de el subdiagnóstico probablemente fue el que hizo que un paciente
llegar a una complicación. En rotación hemos visto con algunos grupos acerca de 4 casos por qué un paciente se complica su médico. Y esta es una de esas cosas. En la etapa clínica, en su diagnóstico, es altísimo en su prevalencia por las complicaciones.